Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal Tú Puedes con las Mates. En este vídeo vamos a hacer un par de ejemplos sobre optimización, pero optimización en el caso en el que ya nos dan la función, ¿vale? Cuidado porque hay problemas de optimización en los que no conocemos la función y la ligadura y tenemos que sacarla, pero este caso está dedicado solo y exclusivamente a aquellos casos muy sencillos en los que nos dan la función a optimizar, ¿vale? ¿Qué significa optimizar? Significa maximizar o minimizar una función para que algo sea más rentable, ¿vale? Esto se utiliza mucho en economía, por ejemplo. Entonces, voy a hacer un ejemplo de una función cúbica y luego voy a hacer un ejemplo mucho más sencillo de una función cuadrática. Bien, esto es un problema concreto, que tenéis el problema completo en la descripción, pero ¿qué nos dice el problema? Bueno, pues que en un estudio de mercado, ¿vale? Una empresa sale que estos son los beneficios que obtienen semanalmente, es decir, esta sería la función beneficio en miles de euros, y n es el número de tiendas abiertas. Es decir, si yo tengo una tienda abierta, pues sustituyo aquí y me sale el beneficio que voy a obtener, ¿vale? Esa es la función. Y la pregunta es, tienes que hacer un estudio de cuántas tiendas debe tener abiertas para que el beneficio sea máximo y cuál es ese beneficio, ¿vale? ¿Cómo se hacen estos problemas? Pues como habéis hecho el estudio de los máximos y los mínimos de una función. Para estudiar los máximos y los mínimos de una función, lo primero que yo necesito es su derivada, ¿vale? Entonces, voy a escribir aquí la n para tenerla una debajo de la otra mejor, que no hay en el enunciado. Vale, esta es mi función. Yo para estudiar máximo y mínimo tengo que hacer su derivada, ¿vale? Derivo esta función, el 3 pasa multiplicando, me queda 24n cuadrado, más 60 por 2 son 120n, menos 96, ¿vale? Tengo la primera derivada. Una vez que tengo la primera derivada, para calcular los puntos críticos, los posibles máximos o mínimos, había que igualarla a 0. Había que hacer esto igual a 0 y quedaba menos 24n al cuadrado más 120n menos 96 igual a 0, ¿vale? Es una ecuación de segundo grado que se pueden simplificar sus coeficientes para que salga una ecuación más sencilla y después podríamos hacer la fórmula, ¿vale? Voy a escribir aquí la fórmula, aunque os voy a decir directamente la solución que obtenemos, que sería 1 y 4. Si yo divido esto, voy a ver cómo se quedaría si dividimos sus coeficientes. Si divido los coeficientes, 96 yo lo puedo dividir entre 24, me parece. Entonces aquí me quedaría menos n al cuadrado más, si divido 120 entre 24 me queda 5, y si divido 96 entre 24 me quedan 4. Esa sería la ecuación si simplificamos sus coeficientes, y ahora tendría que aplicar la fórmula, ¿vale? La voy a escribir, lo voy a poner directamente, pero lo vamos a escribir para que lo tengáis completo. Aquí me quedaría 24, no, perdón, b al cuadrado, que es 25, menos 4 por a por c, 4 por menos 1, esto es 16, partido menos 2. Bien, y aquí ya sí hacéis la cuenta, 25 menos 16 que son 9, la raíz es 3, menos 5 más 3 menos 2, entre menos 2 es 1, menos 5 menos 3, menos 8, entre menos 2 es 4. Bien, ya tengo mis posibles puntos críticos. Llegados hasta aquí hay dos vías para hacer esto, ¿vale? Dos vías para hacer esto. Voy a hacer aquí las dos formas, hago la primera y luego hago la segunda. La primera forma es hacerlo como habíais hecho el estudio de la monotonía con su tabla, ¿vale? Que si os acordáis venía de menos infinito a más infinito y yo aquí ponía el 1 y el 4 y los puntos que no fueran del dominio. Aquí como tengo una función polinómica no me hace falta. Y ahora estudiaba el signo de la primera derivada para saber qué pasaba con la f. ¿Cómo hacíamos esto? Entre menos infinito y 1, pues yo cogía el 0, por ejemplo, y lo sustituía
en la primera derivada. Si yo cojo el 0 aquí, me queda 0, 0, negativo. Eso significa que la función decrece. Si cojo un número entre el 1 y el 4, por ejemplo el 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por menos 24, menos 90, esto va a salir positivo, por tanto es creciente. Y luego si cojo el 5, 5 por 5, 25 por 24 va a ser más grande que 120, por tanto esto sale negativo, que significa que decrece. ¿Os acordáis de eso? Bien, y de esta tabla obteníamos que esto, que el 1 era un mínimo, y de aquí salía, vamos a ponerle un poquito, voy a poner esto debajo, de aquí sale que esto es un mínimo y que esto es un máximo. ¿Por qué es un máximo? ¿Y por qué es un mínimo? Por el crecimiento y decrecimiento. Recordad, si una función aquí decrece y luego vuelve a crecer, aquí se pone un mínimo. Si de aquí a aquí crece y luego decrece, significa que aquí igual a 4 es un máximo. Bien, como lo que me preguntan es para maximizar beneficios, esto significa que 4 tiendas maximizan el beneficio. Y ahora, ¿quiero calcular cuál es ese beneficio? Pues sustituyo. ¿Dónde sustituyo? En la función original. Es decir, beneficio de 4 tiendas sería, sustituir allí, menos 8 por 4 al cubo, más 60 por 4 al cuadrado, menos 96 por 4. ¿Vale? Que eso, hacéis la cuenta, lo voy a buscar aquí porque lo tengo resuelto, 64.000 euros, ¿vale? Aquí saldría, esto saldría seguramente 64, esto sale 64, lo cual significa que como el beneficio estaba en miles de euros, pues el beneficio sería 64.000 euros y 4 tiendas, ¿vale? Entonces, esto es hacer exactamente lo mismo que hacíais en la monotonía. Hacer el cuadrito para identificar cuáles son los máximos y los mínimos. Si me piden máximo, me quedo con el máximo. Ojo que hay ejercicios en los que pide el mínimo, ¿vale? ¿Cuál sería la segunda forma de hacer esto? Pues veréis. Habría que hacer en ese caso, la segunda forma de hacer esto, habría que hacer la segunda derivada. Yo hago la segunda derivada, que lo miro aquí, y me sale menos 48n más 120. Y ahora tengo que ver, perdona, segunda derivada, hay que ponerle 2 palitos. Y ahora tengo que ver el signo de la segunda derivada para estos puntos. Es decir, yo hago la segunda derivada en 1 y la segunda derivada en 4. Si esto me sale positivo, habría un mínimo. Si me sale negativo, habría un máximo. Justo lo contrario de lo que podría ser un poco intuitivo, ¿no? Segundo en 1 tengo menos 48 más 120, no hace falta ni calcularlo. Esto me sale positivo, luego significa que el 1 es un mínimo. Y esto me sale menos 48 por 4 más 120, menos 48 por 4, 4 por 8, 32, 4 por... Esto es negativo, porque este es más grande que este. Por tanto, x igual a 4 es un máximo. Y la respuesta sería exactamente igual que antes. 4 tiendas maximizan el beneficio. ¿Y cuál sería ese beneficio? Sustituyo ahí, ¿vale? X igual a 4 tiendas es lo que maximiza el beneficio. Y ahora yo tendría que calcular b en 4, que eso salía 64. Por tanto, el beneficio iba a ser de 64.000 euros. Pues listo, esto sería la segunda forma para obtener los beneficios, vamos, los máximos y los mínimos. Entonces, recordad, sea la que sea la función, esto se puede hacer siempre así. Primero hago la primera derivada, igualo a 0 y calculo los puntos,
y tanto de una forma u otra podemos identificar cuáles son los máximos y los mínimos, y para calcular el beneficio siempre, atención, importante aquí que luego os confundí, siempre hay que sustituir en la función original, ¿vale? Voy a borrar rápidamente y voy a hacer ahora mismo un ejemplo de funciones cuadráticas, para que veáis que se podría hacer de esta forma, pero hay una forma más rápida de llegar a la solución. Bien, seguimos con un ejemplo, como he dicho antes, de una función que no me da la función final y además es cuadrática, para que veáis cuáles son las diferencias, ¿vale? En este caso tengo el siguiente problema. El coste de fabricar X televisores es este. Esto es la función del coste, de lo que cuesta fabricar el televisor. Y cada televisor se vende a 300 euros. ¿Cuál es la función beneficio? En este caso no me dan la función beneficio y la tengo que calcular yo. Pero esto es bastante simple porque si yo vendo a 300 euros cada televisor, ¿cuánto dinero voy a recoger? Pues 300 euros por el número de televisores que venda. Pero le tengo que restar el dinero que a mí me cuesta hacer esos televisores para saber cuál es mi beneficio. Por tanto, a esto habría que restarle 200x más x cuadrado, ¿vale? Con esto ya tendría yo mi función beneficio, que aquí la arreglamos un poco, le quitamos los paréntesis y me queda 300x menos 200x más menos x cuadrado. Si ordenamos esto, pongo primero la x cuadrado y agrupo estos dos y me queda más 100x. Esto sería mi función beneficio. Y ahora yo quiero cuántos televisores tendrá que vender para maximizar esos beneficios. ¿Cuál es la diferencia con el otro problema? Este problema se podría hacer exactamente igual que el otro, ¿vale? Haciendo su primera derivada, calculando máximos y mínimos y demás. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es una función cuadrática. Si recordáis, la función cuadrática, su representación es una parábola que puede ser abierta hacia abajo, en el que aquí tendríamos un máximo, y abierta hacia arriba, en el que aquí tendríamos un mínimo, ¿vale? Entonces, si está abierta hacia abajo, el vértice, ¿os acordáis que eso era el vértice? Me daba un máximo, y el vértice aquí, si está abierta hacia arriba, me da un mínimo. ¿Cómo sabía yo a partir de su función si la gráfica era hacia arriba o hacia abajo? Por el coeficiente principal. Si la A era negativa, estaba hacia abajo, y si la A era positiva, estaba hacia arriba. Por tanto, en este ejemplo, fijaros, el coeficiente es menos 1, me sale negativo, estaría abierta hacia abajo, yo ya sabría que en el vértice hay un máximo. Y bastaría con calcular ese vértice, ¿vale? Ahora, ¿cómo escribimos esto y lo justificamos de manera correcta? Pues hay que escribirlo, ¿vale? Como la función es cuadrática, su representación es una parábola. En este caso, abierta hacia abajo. ¿Por qué sé que está abierta hacia abajo? Porque la A vale menos 1. ¿Y qué información me da eso? Entonces, el máximo está en su vértice. Con esta frase yo estaría justificando que solo voy a calcular el vértice de esa función, ¿vale? Porque su representación es una parábola abierta hacia abajo y el máximo está en su vértice. Vamos a calcular el vértice. El vértice se calculaba haciendo menos b partido 2a. En este caso la b es 100, por tanto sería menos 100 partido 2 por a, que es menos 2. Eso serían 50. Es decir, 50 televisores tendría que vender, ¿vale? Para maximizar beneficio.
Y ahora, ¿cuál es mi beneficio? Pues la coordenada y del vértice, que es simplemente coger la función, en este caso no es una f, en este caso la función es la b, y sustituir lo que me daba la coordenada x. b de 50, que es coger aquí, menos 50 al cuadrado, más 100 por 50. Es decir, que esto es 50 por 50 son menos 2500 y más 5000. Igual a 2500 de beneficio. Con esto ya estaría. Fijaros que es una cuenta bastante más sencilla que tener que hacer la derivada, hacer una ecuación y sustituir, ¿vale? Eso sí, es muy importante que justificáis qué estamos haciendo. Calculamos el vértice porque es una parábola y el vértice directamente nos está dando 50 televisores, 2.500 euros de beneficio. Pues nada, como siempre espero que os haya resultado útil este vídeo. Si ha sido así, dale a me gusta, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este y como siempre, tú puedes con las mates.